Esta sección comienza con el texto del capítulo 18 del Génesis. Veremos los secretos acerca de los ángeles que visitan a Abraham. Y más adelante se verán los secretos acerca de la destrucción de la ciudad de Sedom. Esta sección, así como la sección anterior del Lej-Lejá, tienen la segulá, o sea, el poder espiritual para que una persona encuentre su alma hermana. Esto se da principalmente por el hecho de que la persona primero adhiere al Creador, y por ello Él le envía su alma hermana, si es que todavía no le ha conocido. Otra segulá que tiene estudiar estas dos secciones mencionadas es que nos permite poder viajar y conocer lugares nuevos, y además de ello tener seguridad en los viajes que hagamos. El Zohar comienza diciendo: y se le apareció el Eterno en las planicies de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de su tienda, al calor del día. Para explicar este verso, Rabbi ya trajo aquí el verso de Cantar de los Cantares 2:12. Las flores asoman sobre la tierra, ha venido el tiempo del canto y en nuestro país se oye la voz de la tórtola. Dijo: cuando el Santo bendito sea creó el mundo, dotó a la tierra con toda la energía que ella requería. Pero la tierra no produjo hasta que apareció el hombre. Y cuando el hombre fue creado, todos los productos que se hallaban latentes en la tierra aparecieron sobre el suelo. De manera similar, el cielo no impartió fuerza a la tierra hasta que vino el hombre. Así, está escrito, las plantas todas de la tierra aún no habían brotado, pues el Eterno no hizo llover sobre la tierra, y no había hombre para cultivar el suelo. Lo que indica que todavía se hallaban escondidos en el seno de la tierra todos los productos de ella, que aún no se habían mostrado, y los cielos se abstenían de mandar lluvia sobre la tierra, porque aún no estaba creado el hombre. Pero cuando el hombre apareció, enseguida aparecieron las flores sobre la tierra, se revelaron todas sus fuentes latentes, vino el tiempo del canto. La tierra estaba madura para ofrecer alabanzas al Todopoderoso, lo que no habría podido hacer antes de que el hombre fue creado. Y la voz de la tórtola se oye en nuestro país. Esta es la voz de Dios, que no estuvo en el mundo hasta que el hombre fue creado. Así, cuando era el hombre, era todo. Cuando el hombre pecó, la tierra fue maldecida, y la abandonaron todas las cosas buenas. Como está escrito acerca de Adán: maldita está la tierra a causa de ti, en Génesis 3:17. Por eso luego dice: cuando cultives el suelo, no te dará su vigor. Y después también dice: espinos y abrojos producirá para ti. Entonces, cuando vino Noaj, inventó hoces y asadas, pero después pecó por la ebriedad. Y también el resto del mundo pecó ante Dios, y el vigor de la tierra despertó de ella. Lo que acá se denomina pecado es que el ser humano se desconectó de la fuente primordial, el Creador. Así continuaron las cosas hasta que vino Abraham. Entonces una vez más los capullos aparecieron sobre la tierra, y todas las energías de la tierra fueron restauradas y se desplegaron. Y entonces vino el tiempo de la poda, es decir, Dios le dijo a Abraham que se circuncidara. Cuando el pacto existía en Abraham por la circuncisión, todo ese versículo se completó en él. El mundo fue firmemente establecido, y la palabra del Eterno le llegó abiertamente. De ahí que está escrito: y el Eterno se le apareció. Rabí Eleazar dijo: hasta que Abraham se circuncidó, Dios solo habló con él desde un peldaño inferior, y los grados más altos no se hallaban estabilizados aún. Pero cuando él se circuncidó, inmediatamente los capullos aparecieron sobre la tierra, es decir, los grados inferiores que la tierra produjo, estableciendo con ello ese grado inferior que hemos mencionado. Luego, llegó el tiempo de la poda de las ramas de Orlá. Y para coronar todo, la voz de la tórtola se oyó en el país, es decir, la voz que sale del nicho más interior. Ahora se oía esta voz que modelaba las palabras habladas y les daba forma perfecta. Esto se implica en las palabras aquí empleadas: y el Eterno se le apareció. Vemos que ya antes de que Abraham se hubiera circuncidado, se nos dice: el Eterno se le apareció a Abraham. Por esto, preguntamos,
¿Qué ventaja tuvo en profecía con ser circuncidado? La respuesta es que las palabras, se le apareció, tienen aquí un significado interno. Se refiere al grado que ahora hablaba. Ahora por primera vez el Eterno se le apareció en ese grado. Es decir, la voz se reveló y se asoció con el lenguaje hablado platicando con él. De manera similar vemos en las palabras, cuando él estuvo sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. La palabra, él, tiene un sentido interno, que indica que todos los grados descansaron sobre este grado inferior después de que Abraham estuviera circuncidado. Así, las palabras, y el Eterno se le apareció, contienen una alusión mística a la voz audible que se halla unida al habla y se manifiesta en ella. Estos grados, llamados voz y palabra, se denominan en hebreo kol y dibur, y son dos grados que siempre deben estar unidos, como Yesod y Malhut, que el ser humano siempre tiene que procurar unirlos. Cuando estuvo sentado a la puerta de su tienda, se refiere al mundo superior que estaba a mano para iluminarlo. En el calor del día indica que fue el lado derecho, el lado al cual Abraham adhería, el que iluminaba. Según otra exposición, en el calor del día indica el tiempo en que los grados se acercan uno a otro, impelidos por deseo mutuo, y allí apareció a él. Rabí Abba dijo, antes de que Abraham fuera circunciso, estaba cubierto, pero tan pronto como se circuncidó se tornó completamente expuesto a la influencia de la Sejiná, que así se posó sobre él en medida plena y perfecta. Las palabras, cuando estuvo sentado a la puerta de la tienda, diseñan el mundo superior que revolotea sobre este mundo inferior. ¿Cuándo es eso? En el calor del día, es decir, en un periodo en que cierto tzadik, el justo, siente el deseo de descansar adentro. E inmediatamente está dicho, levanta sus ojos y mira, y he aquí que 3 hombres estaban enfrente. ¿Quiénes son estos 3 hombres? Son Abraham, Isaac y Jacob, quienes se hallaban sobre este peldaño más bajo y del cual fluye sostén y alimento. Por eso, ve y corre para encontrarlos, pues es el deseo de este grado inferior de ligarse a ellos, y su alegría es de seguirlos, y de allí que el texto nos diga, y se inclina al suelo, para preparar un trono cerca de ellos. Observa que el Todopoderoso hizo al rey David uno de los pilares de sostén del trono supremo, siendo los patriarcas los otros 3. Pues él fue de los pilares que sostienen el trono supremo, y por eso reinó en Hebrón 7 años, es decir, para que pudiese ligarse a ellos estrechamente, como se explica en otra parte. Rabí Abba inició su disertación con el versículo: ¿Quién ascenderá al monte del Señor? ¿Y quién permanecerá en su lugar sagrado? Salmos 34:3. Dijo Rabí Abba, la humanidad comprende poco sobre qué se halla en este mundo, pues los días al pasar ascienden y se ubican ante el Todopoderoso, es decir, todos los días de la existencia del hombre en este mundo, pues todos estos fueron creados, y todos se presentan en lo alto. Que fueron creados lo sabemos de las palabras de la Escritura, los días fueron formados, en el Salmo 139:16. Y cuando llega el tiempo en que los días han de partir de este mundo, todos ellos se acercan al Rey Altísimo, como está escrito, y los días de Israel se acercaron cuando hubo de morir, en Génesis 47:29. Pero el hombre, mientras se halla en este mundo, no considera ni reflexiona sobre qué se erige, y mira cada día que pasa como si se desvaneciera en la nada. Cuando el alma parte de este mundo no sabe por cuál senda hará la travesía, pues no es otorgado a todas las almas el ascender por el camino que conduce al reino de esplendor, donde las almas elegidas siguen brillando. Porque es la senda que el hombre toma en este mundo la que determina la senda del alma a su partida. Así, si un hombre es atraído hacia el santo bendito sea, y está pleno de anhelo de él en este mundo, su alma al partir de este mundo es conducida hacia arriba a los reinos más elevados, por el impulso dado a ella cada día que estuvo en este mundo. Rabí Abba continuó, una vez me encontré en una ciudad habitada por descendientes de los hijos del oriente.
y ellos me impartieron algo de la sabiduría de la antigüedad que conocían. También poseían algunos de los libros de la sabiduría de ellos, y me mostraron uno en el que estaba escrito que, según la meta que un hombre se propone en este mundo, así atrae hacia él un espíritu de lo alto. Si se afana por obtener algún objeto santo y encumbrado, atrae ese objeto desde lo alto hacia sí, aquí abajo. Pero si su deseo es abrirse camino al otro lado, y hace de eso todo su intento, entonces atrae hacia sí, aquí abajo, desde lo alto, la otra influencia. Ellos dijeron, además, que todo depende de la especie de lenguaje, acción e intención a que un hombre se habitúa, porque atrae hacia sí aquí abajo, desde lo alto, ese lado hacia el cual se apega habitualmente. En el mismo libro también encontré los ritos y ceremonias pertenecientes al culto de los astros, con las fórmulas requeridas y las orientaciones para la concentración del pensamiento sobre ellas, de modo de acercarlos al devoto. El mismo principio se aplica a quien busca ligarse al Espíritu Sagrado en lo alto, pues es por sus actos, por sus palabras y por su fervor y devoción que puede atraer hacia sí ese espíritu desde lo alto. Luego dijeron que si un hombre sigue cierta dirección cuando parte de este mundo, esto es, en el otro mundo, estará ligado a aquello a lo cual se ligó en este mundo. Si es a lo santo, irá a lo santo. Si se ligó a lo impuro, irá a lo impuro. Si procura la santidad, en lo alto será atraído hacia ese lado y será hecho un servidor para asistir al santo bendito sea entre los ángeles, y se encontrará entre los seres santos a que se refieren las palabras. Entonces yo te daré libre acceso entre los que ayudan, relatado en Zacarías capítulo 7. De manera similar, si tiende a lo impuro, será atraído allí hacia ese lado, y será incorporado a la compañía impura y ligado a ella. A estas se las llama nocivos de la humanidad, y cuando un hombre abandona este mundo lo toman y lo arrojan en la Gehenna, en la región en que se aplica juicio a aquellos que se han manchado y mancharon sus espíritus. Después de esto, es hecho compañero de los espíritus impuros y se vuelve un nocivo de la humanidad, como uno de ellos. Entonces les dije, hijos míos, todo esto es semejante a lo que aprendemos en nuestra Torá, pero, sin embargo, debierais apartaros de esos servicios idólatras y tras de esos lados mencionados aquí. Manteneos en guardia para que, libre Dios, no seáis apartados del culto del santo bendito sea, pues todos esos libros descarrían la humanidad, pues los antiguos hijos del Oriente poseían más sabiduría que habían heredado de Abraham, que la transmitió a los hijos de las concubinas, como está escrito. Pero los hijos de las concubinas que Abraham tuvo, Abraham les dio obsequios, y mientras aún vivía, los envió lejos de su hijo Isaac, al este, al país de los hijos del Oriente, en Génesis 25:6. Con el correr del tiempo ellos siguieron la vía de esa sabiduría en muchas erradas direcciones. No ocurrió lo mismo con la simiente de Isaac, con la parte de Jacob, pues está escrito, y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Y esta es la santa herencia de la fe que Abraham propugnaba, y de la esfera de que salió Jacob, del cual está escrito, y he ahí que el Eterno estuvo al lado de él, en Génesis 28:13. Y también vemos escrito, y tú, Israel, mi servidor, en Isaías 41:8. De ahí que incumbe a un hombre seguir al santo bendito sea y tender hacia él continuamente, como está escrito, y hacia él te orientarás, en Deuteronomio 10:20. Vemos que está escrito, ¿quién ascenderá al monte del Señor? Y la respuesta es, aquel que tiene manos limpias y un corazón puro, es decir, quien no ha hecho con sus manos figuras vanas, y no tomó con ellas objetos inicuos, ni se ha manchado por ellos como quienes manchan sus cuerpos deliberadamente. Y puro de corazón, quiere decir, aquel que aparta su corazón y su espíritu del otro lado, o sea de la influencia del mal, y se dirige hacia el servicio del santo bendito sea. Por eso vemos luego que dice, el que no llevó su corazón a falsedad, recibirá una bendición del Eterno. O sea, cuando abandona este mundo, su alma asciende provista de buenas obras que lo habilitarán para obtener entrada entre los seres celestiales santos. De acuerdo con el versículo,
marcharé delante del Eterno en los países de los vivientes, porque, como se dijo, no llevó su alma a falsedad, recibirá una bendición del Eterno. Cuando Abraham aún sufría los efectos de la circuncisión, el Santo bendito sea le envió 3 ángeles en figura visible, para indagar su estado. Tal vez puedas asombrarte de cómo ángeles pueden alguna vez ser visibles, porque está escrito, el que hace sus ángeles espíritus. Pero Abraham seguramente los vio cuando descendieron a la tierra en forma de hombres. Y efectivamente, toda vez que los espíritus celestiales descienden a la tierra, se visten de elementos corporales y aparecen a los hombres en figura humana. Y bien, aunque Abraham tenía gran dolor de su herida, se adelantó presto a encontrarlos, para no ser remiso en su deseada hospitalidad. Rabí Simón dijo, de seguro los vio en sus formas angelicales, pues está escrito, y dijo Adonai, significando acá el nombre Adonai, mi Señor, lo que prueba que la Sejina, uno de cuyos apelativos es Adonai, había venido con ellos, y que los ángeles la acompañaron como trono y pilares de ella, porque son los 3 colores debajo de ella. Y Abraham, ya circunciso, vio lo que no hubiera podido ver antes. Primero los tomó por hombres, pero luego advirtió que eran ángeles santos que fueran enviados en misión a él. Esto ocurrió cuando le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y le anunciaron el futuro nacimiento de Isaac. Vemos que está escrito en Génesis 18:9. Y dijeron a él. En hebreo, las palabras a él se dice Elav, que son las letras Aleph, Lamed, Yud y Vav. Pero encontramos que sobre Aleph, Yud y Vav hay un puntito sobre ellas, lo cual se leería Ayó, lo cual puede entenderse como la interrogación, ¿dónde está él? Esto es una alusión al santo que es en lo alto. Luego, después de la palabra Ayó, sigue la palabra Ayé, que significa ¿dónde? Y que es la forma femenina de la misma, para acentuar el vínculo de unión entre el varón y la hembra, que es el secreto de la fe verdadera. ¿Dónde se completa este vínculo? La respuesta es, mira en la tienda, allí se encuentra, y allí está la unión de todo en todo. La pregunta que los ángeles hicieron es, ¿dónde está Sara tu mujer? De ahí que preguntemos, ¿los ángeles celestiales no sabían que ella estaba en la tienda? El hecho es que los ángeles conocen de los sucesos de este mundo solo aquello que es necesario para su misión. Esto aparece en el texto, pues yo pasaré a través del país de Egipto. Yo soy el Eterno, en Éxodo 12:12, que indica que aunque el Santo bendito sea tuvo muchos ángeles y mensajeros para efectuar su obra, no habrían sido capaces de distinguir entre el germen del primogénito y el germen del nacido después. Esto solo lo puede el propio Altísimo. Otro ejemplo lo constituye el versículo, y poner un signo en las frentes de los hombres, en Ezequiel 9:4, que prueba que los ángeles necesitan un signo, porque de otro modo solo conocen lo que les es especialmente comunicado. Por ejemplo, los sufrimientos que el Altísimo piensa traer al mundo como conjunto y que él proclama por los 7 cielos. Así, cuando el ángel destructor está a sus anchas en el mundo, todo hombre ha de guarecerse en su casa, permanecer oculto y no mostrarse en lo abierto para que no lo ataque ningún daño, como los israelitas estuvieron escondidos en Egipto, tal como dice, y que ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, en Éxodo 12:22. Uno puede esconderse de los ángeles, pero no de Dios, de quien está escrito. ¿Puede alguno esconderse en lugares secretos para que yo no lo vea? Dijo el Eterno, en Jeremías 23:24. Respecto a Abraham, el ángel preguntó, ¿dónde está Sara tu mujer? Por la razón de que no quiso librar su mensaje en presencia de ella. Pero tan pronto como Abraham dijo, mira, ella está en la tienda, dijo el ángel, ciertamente volveré a ti cuando la estación retorne, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Observa la delicadeza de los ángeles al no anunciar nada a Abraham antes de que los invitara a comer, para que no pareciera que la invitación fuese una retribución por sus buenas noticias. Así, primero leemos, y ellos comieron,
y luego dice, y ellos le dijeron: ¿cómo es que los ángeles celestiales comieron? La verdad es que solo simularon comer, en honor de Abraham. Rabí Eleazar dijo: ellos ciertamente comieron, en el sentido de fuego que consume fuego, invisiblemente. En verdad comían lo que Abraham les ofrecía, pues es del lado de Abraham que ellos obtienen sustento en lo alto. Observad que Abraham mantenía todos sus alimentos en un estado de pureza ritual, y por eso él personalmente les servía cuando estuvieron comiendo. Cuidaba las leyes referentes a puro e impuro, tan estrictamente que a nadie en estado de impureza ritual le era permitido servir en su casa, hasta que se hubiera limpiado bañándose antes de la caída de la noche, o absteniéndose durante 7 días, según el grado de su impureza. Y del mismo modo que Abraham preparaba los medios de purificación para hombres en tal estado, lo mismo hacía Sara para las mujeres. La razón por la cual lo hizo es que él mismo era puro y se lo llama puro, como está escrito: ¿quién puede sacar un puro de uno impuro? Que es una referencia a Abraham, que nació de Teraj. Rabí Simón dijo que era para confirmar a Abraham en su grado especial, que el agua simboliza que él salió para mantener puro el mundo mediante el agua. El mismo significado simbólico yace en las palabras que él expresó cuando invitó a los ángeles a compartir la comida, o sea, cuando dijo: hay que buscar un poco de agua, queriendo con esto confirmarse a sí mismo en el grado que el agua simboliza. Por eso procuró purificar al pueblo en todos los sentidos, limpiarlo de la idolatría y limpiarlo de la impureza ritual. De la misma manera purificaba Sara a las mujeres. El resultado fue que toda la casa de ellos se hallaba en un estado de pureza ritual. En cualquier lugar que Abraham ponía su residencia, acostumbraba plantar cierto árbol, pero en ningún lugar floreció propiamente, salvo en el país de Canaán. Por medio de este árbol era capaz de distinguir entre el hombre que adhería al Todopoderoso y el hombre que adoraba ídolos. El árbol extendía sus ramas para el hombre que adoraba al verdadero Dios, y formaba una sombra agradable sobre su cabeza, mientras que en presencia de uno que se apegaba al lado de la idolatría, el árbol se encogía y sus ramas permanecían verticales. De esta manera Abraham reconocía al hombre descarriado, le dirigía admoniciones, y no desistía hasta que hubiese logrado hacerle abrazar la fe verdadera. De manera análoga, el árbol recibía bajo su sombra a los que eran puros, y no a los que eran impuros. Y cuando Abraham reconocía a estos últimos, los purificaba por medio del agua. Más aún, bajo ese mismo árbol había una fuente, y cuando llegaba un hombre que necesitaba inmersión inmediata, las aguas manaban y también se levantaban las ramas del árbol. Y esto era para Abraham un signo de que el hombre necesitaba enseguida inmersión. En otras ocasiones el agua se secaba, y esto era para Abraham un signo de que el hombre no podría purificarse antes del lapso de 7 días. Observa que Abraham, al hacer la invitación a los ángeles, dijo: y reclinaos bajo el árbol. Esto tenía el propósito de probarlos, de la misma manera que probaba bajo el mismo árbol a todo viandante que llegaba. Con la palabra árbol, se refería también al santo bendito sea, que es el árbol de vida para todos, como si dijera: reclinaos bajo su sombra, y no bajo el refugio de dioses extraños. Observad que Adán cometió transgresión con comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y esto trajo muerte al mundo. Entonces dijo Dios, para que no extienda su mano y tome también del árbol de vida, en Génesis 3:22. Y sacó a Adán del jardín del Edén. Pero cuando vino Abraham, remedió el mal con ese otro árbol, que es el árbol de vida mediante el cual hizo conocer la fe verdadera al mundo entero. Agrego aquí una nota que no viene en el Zohar, porque es muy importante tenerlo presente, y es que esto nos enseña que el árbol de la vida es el Zohar, y quien adhiere al estudio de la Kabbalah con su base en el Zohar, nos muestra la calidad de su alma, que es un alma que adhiere al santo bendito sea, como lo hizo Abraham. Vemos que el ángel dijo: ciertamente yo volveré a ti cuando la estación retorne. Rabí Isaac dijo:
en vez de yo volveré, hubiéramos esperado aquí, él volverá, refiriéndose al santo bendito sea, pues la visitación de mujeres estériles está en manos del mismo Altísimo, y no en manos de algún mensajero, según el aforismo. Hay 3 llaves que no fueron confiadas a mensajero alguno: la llave del alumbramiento de niños, la llave de la resurrección y la llave de la lluvia. Pero la verdad es que las palabras, yo volveré, fueron dichas por el santo bendito sea, que estuvo presente allí. Esto lo corrobora el empleo aquí del término Vayomer, que significa, y él dijo, pues se ha de observar que toda vez que aparece el verbo Vayomer, o Vayikra, que significa, y él llamó, sin un sujeto, el sujeto implícito es el ángel del pacto, y no otro. Ejemplos de ellos son, y dijo, si escucharas atentamente, en Éxodo 15:26. También, y llamó a Moisés, en Levítico 1:1. También, y dijo a Moisés, en Éxodo 24. En todos estos pasajes, como en nuestro presente pasaje, el no especificado sujeto de la sentencia es el ángel del pacto, que entonces le dice a Abraham, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Por qué no le dice, y tú tendrás un hijo? Para que Abraham no pensara que posiblemente fuese de Agar, como el anterior. Rabí Simón expuso aquí sobre el texto, un hijo honra a su padre y un servidor a su amo. Dijo, un ejemplo conspicuo de un hijo que honra a su padre lo constituye Isaac. En el momento en que Abraham lo ató en el altar con la intención de ofrecerlo como un sacrificio. Isaac tenía entonces 37 años, mientras que su padre era un anciano, y aunque habría podido fácilmente, con un solo puntapié, liberarse, se dejó atar como un cordero, para hacer la voluntad de su padre. En la conducta de Eliezer, cuando Abraham lo envió a Harán, tenemos un ejemplo de un servidor que honra a su amo. Siguió allí todos los deseos de su amo y le rindió gran respeto, como está escrito, y dijo, yo soy servidor de Abraham, y el Eterno bendijo a mi amo Abraham. Vemos en él a un hombre que tenía consigo plata y oro y piedras preciosas y camellos, y él mismo era de buena presencia, y sin embargo, no se presentó como amigo o pariente de Abraham, sino que declaró abiertamente, yo soy el servidor de Abraham, para enaltecer a su amo y honrarlo ante sus oyentes. De ahí que el profeta proclama, un hijo honra a su padre y un servidor a su amo, que es como decir, pero vosotros, Israel, mis hijos, os avergonzáis de declarar que yo soy vuestro padre o que sois mis servidores. De ahí que el versículo continúa, si soy un padre, ¿dónde está el honor para mí? Así, cuando dice de Isaac, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo, significa, verdaderamente un hijo propiamente, no un Ismael, sino un hijo que guardará debido respeto y honra a su padre. Además, se dice, y Sara tu mujer tendrá un hijo, porque Isaac fue realmente un hijo de Sara, pues fue debido a él que ella murió. Por él ella sufrió angustia del alma, hasta que su vida partió, ya que ella se enteró que Abraham le había llevado para ofrecerle en sacrificio. Pero luego, por él es ella exaltada a tiempo que el santo bendito sea está sentado juzgando sobre el mundo. Pues en ese día los israelitas leen la parte, y el Eterno recordó a Sara como había dicho, mencionando a Sara por consideración a Isaac. De ahí que, como se dijo, él fue verdaderamente un hijo de Sara. Vemos que después de que el ángel pregunta por Sara, está escrito. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda, que estaba detrás de él. Hubiéramos esperado que dijera, y ella estaba detrás de él. Pero, el sentido interno de todo el versículo es que Sara oyó a la puerta de la tienda, que es idéntico con el santo bendito sea en el grado más bajo. Y cuando el texto dice, detrás de él, indica al santo bendito sea en el grado supremo. Estaba detrás de él, confirmando la declaración. Durante toda su vida Sara nunca oyó una expresión del santo bendito sea, salvo en esa ocasión. Según otra interpretación, la locución, estaba detrás de él, se refiere a Abraham, que estaba detrás de la Sejiná. El Génesis sigue contando.
Ahora Abraham y Sara eran viejos, ellos habían llegado en cuanto a días. La expresión, ellos habían llegado en cuanto a días, equivale a: los días de ellos se habían acercado a su término otorgado, teniendo Abraham 100 años y Sara 90. Podemos comparar la expresión, pues llegó el día, es decir, el día declinado hacia la noche. Había dejado de ocurrir con Sara según la manera de las mujeres, pero en ese momento ella experimentó un rejuvenecimiento. De ahí la observación de ella, cuando dice, y mi señor es viejo, que es como decir que él era incapaz para engendrar hijos debido a la edad. Rabí Judá comenzó aquí un discurso con el versículo, el marido de ella es conocido en las puertas. Cuando se sienta entre los ancianos del país, Proverbios 21-23. Dijo, el santo bendito sea, es trascendente en su gloria, él es oculto y apartado muy lejos de todo alcance. No hay ni hubo en el mundo ninguno a quien no eludiera su sabiduría y esencia, pues él es recóndito y oculto y más allá de todo alcance, de modo que ni los seres superiores ni los inferiores son capaces de comulgar con él hasta que pronuncian las palabras. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar, como las encontramos escritas en la visión de Ezequiel 3:12. Las criaturas de la tierra piensan de él como siendo en lo alto, declarando, su gloria es encima de los cielos. Salmos 113:4. Mientras que los seres celestiales piensan de él como siendo abajo, declarando, su gloria es sobre toda la tierra. Salmos 57:12. Hasta que unos y otros, en el cielo y en la tierra, concuerdan, al decir, bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Porque Él es incognoscible y nadie puede verdaderamente comprenderlo a Él. Siendo así, ¿cómo puedes decir, el marido de ella es conocido en las puertas? Pero, en verdad, el santo bendito sea se hace conocer a cada uno según la medida de su entendimiento, y su capacidad de ligarse al espíritu de la sabiduría divina. Y así, el marido de ella es conocido, no en las puertas, sino, como también podemos traducir, en medida. Aunque un pleno conocimiento está más allá del alcance de cualquier ser. Rabí Simón dijo, las puertas mencionadas en este pasaje son las mismas que las puertas en el pasaje del Salmo 24:7. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, y se refieren a los grados superiores, a través de los cuales únicamente es posible al hombre un conocimiento del Todopoderoso, y a no ser por los cuales el hombre no puede comunicarse con Dios. De manera análoga, el alma del hombre no puede ser conocida directamente salvo a través de los miembros del cuerpo, que son los grados que forman los instrumentos del alma. Así, el alma es conocida y desconocida. Lo mismo ocurre con el santo bendito sea, pues él es el alma de las almas, el espíritu de los espíritus, cubierta y velada de cada cual. Sin embargo, a través de esas puertas, que son puertas para el alma, el santo bendito sea se hace conocer, pues hay puerta dentro de puerta, grado tras grado, a través de los cuales es conocida la gloria del santo bendito sea. De ahí que aquí nos diga respecto a Abraham, que estaba a la puerta de la tienda, que es la puerta de la justicia a que se refieren las palabras del Salmo 113:19. Abre para mí las puertas de la justicia. Y esta es la primera puerta de entrada. A través de esta puerta se abre una vista a todas las otras puertas superiores. Quien logra entrar en esta puerta tiene el privilegio de conocerla y de conocer todas las otras puertas, pues todas reposan sobre ella. En el tiempo presente esta puerta permanece desconocida porque los hijos de Israel están en el exilio, y por eso todas las otras puertas están alejadas de ellos de modo que ellos no pueden conocer o comunicarse. Pero cuando Israel retorne del exilio, todos los grados superiores están destinados a reposar armoniosamente sobre ella. Entonces, los hombres adquirirán un conocimiento de la preciosa sabiduría superior de la que hasta ahora no tienen noticia, como está escrito, y el Espíritu del Eterno descansará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Isaías 11:2.
Todos están destinados a reposar sobre la puerta inferior que es la puerta de la tienda. Todos también descansarán sobre el Mesías, a fin de que él pueda juzgar al mundo, como está escrito. Pero con justicia juzgará al pobre. Isaías 11:4. Así cuando a Abraham le fueron traídas las buenas noticias, fue ese grado quien se las trajo. Como hemos deducido del hecho de que la palabra Vayomer se emplea sin un sujeto específico en el pasaje, y dijo, ciertamente yo volveré a ti cuando la estación retorne. Observa cómo el gran amor del Todopoderoso a Abraham se manifestó en el hecho de que Isaac no le nació hasta que se hubiera circuncidado. De esta manera se hizo cierto que su simiente sería santa, de acuerdo a las palabras de la Escritura, en Génesis 1:12, y árbol que produce fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Si Abraham hubiera engendrado antes de ser circuncidado, su simiente no habría sido santa, porque habría salido del estado de Orlá, y así habría adherido a este estado aquí abajo. En cambio, después de la circuncisión de Abraham, la simiente salió del estado de santidad, y se hizo a su grado en la manera adecuada. Un día Rabí Eleazar preguntó a su padre Rabí Simón, respecto del nombre Isaac, ¿por qué el santo le dio este nombre antes de que llegara al mundo, ordenando como vemos escrito en Génesis 18:19, y tú llamarás su nombre Isaac? Rabí Simón respondió, en otra parte dejamos sentado que por Isaac el fuego suplantó al agua, pues el agua viene del lado de Geburá, la fuerza, y después es requerido que los levitas entretengan a ese lado con himnos y cantos en diversos instrumentos. De ahí que Isaac estaba gozoso porque salió de ese lado y se ligó a él. Observa que el nombre Yitzhak significa risa, es decir, se regocijó porque el agua se cambió en fuego y el fuego en agua. De ahí que se llamó Isaac y el santo lo llamó así antes de que viniera al mundo, y él anunció este nombre a Abraham. Veréis que en otros casos el santo permitió a los padres, y aún a las madres, dar nombres a sus hijos. Pero aquí el santo bendito sea no dio a la madre permiso de nombrar al niño, sino solamente a Abraham, como está escrito, y tú llamarás su nombre Isaac, tú y no otro. De modo de entremezclar agua con fuego y fuego con agua y ubicarlo del lado de él. Después de haber relatado cómo Abraham fue informado del futuro nacimiento de Isaac, la escritura continúa. Y los varones se levantaron de allí y tendieron la vista hacia Sodoma. Rabí Eleazar dijo, observa cuán misericordioso el santo bendito sea se muestra hacia todos los seres, y especialmente hacia los que siguen por sus sendas. Pues cuando él está por ejecutar juicio sobre el mundo, antes de hacerlo pone en el camino de su amado la ocasión de efectuar una buena acción. Así, hemos aprendido que cuando el santo ama a un hombre, le envía un presente en la forma de un pobre, de modo que pueda hacer para con él alguna buena acción, por cuyo mérito él tenderá hacia sí una cuerda de gracia del lado derecho, que enrollará alrededor de su cabeza e imprimirá sobre él una marca, de modo que cuando cae castigo sobre el mundo, el destructor al levantar sus ojos y advertir la marca, pondrá cuidado en evitarlo y dejarlo solo, es decir, no lo daña. De ese modo, cuando el santo bendito se estuvo por ejecutar juicio sobre Sodoma, primero condujo a Abraham a hacer una acción meritoria por el presente que le envió, y por ello salvar de destrucción a Lot, hijo de su hermano. Por eso está escrito, y Dios se acordó de Abraham y envió a Lot de en medio de la destrucción. No dice que Dios se acordó de Lot, sino que fue salvado por el mérito de Abraham. Lo que Dios recordaba era la bondad que Abraham había mostrado a esos 3 ángeles. De manera similar, los actos buenos que un hombre efectúa son recordados por el santo cuando el castigo pende sobre el mundo, pues en lo alto se recuerda toda acción meritoria. Y cuando pende castigo sobre ese hombre, el santo recuerda la bondad que hizo para con otros hombres, como leemos, pero la caridad libera de la muerte, Proverbios 11:4. Así, el santo bendito sea adelantó a Abraham la ocasión de una acción buena, de modo que por su mérito pudiese liberar a Lot de destrucción. Y tendieron la vista hacia Sodoma. Esto fue inmediatamente después de que los varones se levantaron de allí, es decir, después del festín que Abraham había preparado para ellos,
efectuando así una acción meritoria. Pues, aunque eran ángeles, su hospitalidad para con ellos fue una buena acción, y deliberadamente nada dejaron para que Abraham con esto adquiriera mérito, como está escrito, y ellos comieron, habiendo su fuego consumido el alimento. Se puede objetar que los 3 ángeles eran, uno de fuego, uno de agua y el tercero de aire. La respuesta a esto es que cada uno participaba de las esencias de los otros, y de ahí que ellos comieron. Análogo a esto es el pasaje, miraron a Dios y comieron y bebieron, del Éxodo 24:11. Allí verdaderamente comieron, porque festejaron la Sejiná, y aquí, y ellos comieron, implica que festejaron el lado al que Abraham estaba ligado, y por esta razón quedó de lo que Abraham les sirvió, pues, así como un hombre que después de una comida participa de la copa de bendición, merece la bendición de lo alto, así los ángeles también comieron de lo que Abraham preparó para ellos, para que pudieran tener el privilegio de celebrar lo que procede del lado de Abraham, que es el lado del Gesed, la bondad y el amor que da sin miramientos. Pues, es de ese lado que sale el sostén para todos los ángeles celestiales. Vemos que está escrito: y miraron, con un impulso de misericordia por la liberación de Lot. La palabra que significa y miraron es aquí análoga a la palabra mira, desde tu santa habitación, en Deuteronomio 26:15, y aquí como allí se implica un ejercicio de misericordia. Después está escrito, y Abraham iba con ellos para acompañarlos. Rabí Yesa dijo, esto muestra que Abraham no sabía que eran ángeles, pues si hubiera sabido, ¿qué necesidad tenía de ir a despedirlos? Rabí Eleazar contestó, no, aunque sabía, se atuvo con ellos a su costumbre habitual, y los despidió, pues es de elevada incumbencia para un hombre acompañar a un visitante que parte, porque ello corona la buena acción. Así mientras Abraham caminaba con ellos, se le apareció el Santo bendito sea, como está escrito, y el Eterno dijo, ¿esconderé de Abraham lo que estoy haciendo? Esto está escrito con la letra Bab, y luego el nombre, Yud-He, Bab-He. Y esto implica al Santo bendito sea con la asistencia de la corte celestial. Vemos así que cuando un hombre acompaña a un amigo que parte, atrae la Sejiná para que se le una y lo acompañe en el camino como una protección. Y el Eterno dijo, ¿esconderé de Abraham lo que estoy haciendo? Rabí Hillá citó aquí el versículo, seguramente Adonai Elohim no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, Amós 3:7. Dijo Rabí Hillá, felices son esos piadosos del mundo en quienes el Santo bendito se encuentra delicia, y a quienes emplea como sus agentes para todo lo que hace en el cielo, o se propone hacer en este mundo, sin esconder de ellos nada, pues el Santo desea asociar así los justos, de modo que puedan dirigir a la gente reprimendas y llamarla al arrepentimiento, para que evite el castigo decretado por la sede judicial de lo alto, y en todo caso, para que la gente no quede con alguna excusa para quejarse de que el Santo impone castigo sin justicia. Rabí Eleazar dijo, desdichados los culpables que permanecen en ignorancia y no se abstienen de pecar. Y bien, el Santo bendito sea, cuyos actos son verdad y cuyos caminos son justicia, no ejecuta sus designios en el mundo antes de revelar su intención a los justos, para así no dar a la humanidad ocasión de censurar sus actos. Entonces cuanto más deben los hijos de los hombres estar en guardia, y actuar de modo de no dejar lugar a otros para difundir contra ellos malos rumores. Así está escrito, y seréis limpios ante el Eterno y ante Israel, en Números 32:22. Por lo tanto, incumbe a los justos actuar de modo que los hombres no puedan quejarse de Dios, y si son culpables, advertirles pronto que no den lugar a que descienda sobre ellos la severa justicia de Dios. ¿Y cómo han de cuidarse? Por el arrepentimiento y las buenas acciones. Rabí Yehuda comentó de la manera siguiente, el Santo bendito sea dio todo el país a Abraham como una heredad perpetua, como está escrito, pues todo el país que ves, a ti te lo doy. Que vio al país entero lo indican las palabras previas. Ahora mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste,
Génesis 13:14. Y ahora el santo consideró necesario descuajar esos lugares. Por eso se dijo a sí mismo: yo ya he entregado el país a Abraham, y así él es el padre de todos sus habitantes. Así está escrito: te he hecho padre de una multitud de naciones, en Génesis 17:5. Y en Isaías 41:8 vemos que dice: por lo tanto no me cuadra infligir castigo a los hijos sin antes advertir a su padre, a Abraham mi amigo. De ahí que vemos: y el Eterno dijo: ¿esconderé yo de Abraham lo que hago? Rabí Abba dijo: observa la falta de egoísmo de Abraham, pues, aunque el Todopoderoso le notificó la futura calamidad, anunciando, verdaderamente, el clamor de Sedom y Amorá es grande, y así sucesivamente, dándole de este modo un lapso de respiro antes de la catástrofe final. Y sin embargo Abraham no alegó a favor de Lot para que se lo librara del castigo. ¿Por qué no? Para que no pareciera que estaba pidiendo una retribución por sus buenas acciones. Y precisamente por esta razón el santo mandó salir a Lot y lo liberó. Fue en mérito a Abraham, como está escrito: y Dios recordó a Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Génesis 19:29. En el mismo pasaje se mencionan las ciudades en que Lot moró, para indicar que todas eran culpables, sin ningunos rasgos redentores, salvo Lot. De esto también aprendemos que todo lugar habitado por malvados está condenado a destrucción. Lot solo residió en una de esas ciudades, no en todas ellas, pero únicamente debido a su presencia y no su permanencia en ellas, no fueron destruidas todas. Y tampoco esto se debió a los méritos propios de Lot, sino a los de Abraham. En este punto, Rabí Simón dijo: observa que todo servicio hecho a un justo procura protección a quien lo hace. Más aún, si él mismo es pecador, al hacer servicio a un hombre justo, está sujeto a aprender algunos de sus caminos y practicarlos. Así ves que Lot, por haber acompañado a Abraham, aunque no había adoptado todos sus caminos, aprendió en imitación a Abraham a mostrar bondad a la gente, y esto capacitó a esas ciudades a existir tantos años después de que Lot viviera en ellas. El Eterno dice: yo bajaré y veré, si como el clamor que ha llegado a mí han hecho, habrá aniquilación, y si no, lo sabré. Con esto preguntamos: ¿a quién se dirigió esta orden? No puede ser que a los ángeles, pues ello significaría que Dios estaba hablando a Abraham y dando orden a los ángeles, lo que no es usual. La explicación es que realmente estuvo dirigida a Abraham, en cuya jurisdicción se encontraban las ciudades. Pero entonces, surge la pregunta: ¿por qué se usa el plural han hecho en vez del singular? La respuesta es que fue dirigida a la vez a Abraham y la Sejina, que permanecía con él todo el tiempo. Según otra interpretación, la lectura adecuada es: ellos hicieron, y esto de acuerdo con la traducción de Onkelos, o sea la traducción de la Torá del hebreo al arameo. Dice: yo bajaré y veré. Preguntamos: ¿no están reveladas todas las cosas ante el Todopoderoso para que Él necesite bajar y ver? Pero la expresión yo bajaré implica descender del grado de la misericordia al grado del rigor. Y la expresión y veré significa la consideración de la especie de castigo a aplicarles. En las Escrituras, cuando se nos dice que el Eterno ve, significa ambos, para misericordia y para castigo. El ejemplo del primero es: y Elohim vio a los hijos de Israel, y Elohim tomó conocimiento de ellos, Éxodo 2:25. El ejemplo del segundo empleo es: yo bajaré y veré, es decir, para determinar el modo de castigo. Con relación a todo esto, Dios dijo la interrogante a Abraham: ¿esconderé de Abraham lo que estoy haciendo? Y enseguida le dice nuevamente: dado que Abraham seguramente será una nación grande y fuerte. ¿Cómo es que esta bendición se inserta aquí? Es para enseñarnos que el Santo bendito sea, aun cuando Él se halla juzgando al mundo, no cambia su índole, pues mientras juzga a uno, despliega misericordia para otros, y todo esto en el mismo momento.
Esto mismo se nos muestra en la última plaga sobre Egipto, que mientras los primogénitos egipcios morían, Israel celebraba con misericordia en sus casas. Rabí Yehudá alegó que está escrito: pero en cuanto a mí, que mi plegaria sea para ti, oh Eterno, en tiempo aceptable, del Salmo 79:14. Lo que parecería mostrar que hay en Dios momentos aceptables e inaceptables, que en un momento Él acuerda audiencia y en otro no, que el Todopoderoso es en un momento accesible, y en otro momento inaccesible. Y esto lo corrobora el versículo: buscad al Eterno cuando puede ser encontrado, llamad a Él cuando está cerca, Isaías 55:6. Replicando a esto, Rabí Eleazar dijo que los versículos citados se aplican a las plegarias de un individuo, mientras que la lección de nuestro texto se aplica a la plegaria colectiva. Los primeros a una localidad singular, el último al mundo como un todo. De ahí que aquí Dios bendijo a Abraham porque equivalía al mundo todo, como está escrito: estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creados, donde el término, Behi Baream, cuando fueron creados, aparece por una transposición de letras como, Ve a Abraham, es decir, en consideración a Abraham. En la bendición ya mencionada, donde el Eterno dice: Abraham seguramente será una nación grande y fuerte. Vemos que el valor numérico de la palabra será, equivale a 30, y son las letras, Yud-He, Yud-He, y apunta al dicho tradicional de que el Santo bendito sea provee al mundo con 30 justos en cada generación, de la misma manera que hizo para la generación de Abraham. Rabí Eleazar apoyó esto con el versículo: él fue más honorable que los 30, pero no alcanzó a los 3, escrito en el segundo libro de Samuel 23:23. Los 30 se refiere a los 30 justos con que el Santo proveyó al mundo sin intermitencia. Uno de ellos fue Benayá, el hijo de Jehoyadá, de quien está escrito: él fue el más honorable de los 30, pero no alcanzó a los 3. Es decir, no fue igual a esos 3, a los patriarcas, sobre quienes subsiste el mundo, ni se cuenta entre ellos ni es considerado digno de asociarse con ellos y tener una participación igual a la de ellos. Y bien, como en tiempo de Abraham hubo 30 justos como lo indica el término Yud-He, Yud-He, por eso Dios lo bendijo en compañía de ellos. Dios dijo a Abraham: verdaderamente, el clamor de Sedom y Amorá es grande, que es como decir: yo he tomado nota de la conducta de ellos hacia sus prójimos, lo que es causa de que todos los hombres eviten poner pie en Sedom y Amorá. Así, está escrito: el torrente hizo un abismo para extranjeros, de modo que son olvidados del río que pasa, son los más pobres entre los hombres, se marcharon, en Job 28:4. El torrente se dividió para devorar a todo extranjero que se aventuraba a entrar en Sodoma, pues si alguien fuera sorprendido dando de comer o de beber a un extranjero, la gente de la ciudad lo arrojaría a lo más profundo del río junto con el recipiente. De ahí, son olvidados del pie, es decir, los hombres la evitaban y nunca ponían el pie en ella. Y de quienes entraban se dice: son los más pobres entre los hombres, se marcharon. Es decir, como no se les da alimento ni bebida, sus cuerpos a tal punto adelgazaron que casi no parecían seres humanos, y de ahí, se marcharon, es decir, la gente pasó de largo. Hasta la evitaron los pájaros del cielo, como está escrito en ese mismo capítulo de Job: ningún pájaro de presa conoció esa senda. Un universal rechazo se produjo contra Sedom y Amorá, y todas las otras ciudades que se conducían como ellas. Aquí está escrito, según su llanto, en singular. De ahí que preguntemos: ¿por qué no de ellas, dado que se mencionan 2 ciudades? Esto se explica de la manera siguiente. Del lado de debajo de la piedra de granizo ascienden vapores al respaldo del trono divino, donde se juntan en una gota, y luego descienden a lo hondo del gran abismo. Allí 5 se fusionan en uno. Cuando las voces de todos son claras, se unifican en una. Entonces asciende una voz desde abajo y se mezcla con ellas, y el lamento combinado asciende clamando justicia, hasta que por último aparece el santo para investigar la acusación. De ahí dice Rabí Simón que la palabra, su,
En la frase, su llanto, se refiere aquí a la sentencia de justicia, que día a día reclama ejecución. Esto concuerda con la tradición de que durante muchos años, la sentencia de justicia continuó reclamando reparación por la venta de Joseph por sus hermanos. De ahí también aquí el grito de ella por justicia ascendió, y por eso está escrito, según su llanto. La palabra siguiente en ese verso, la cual significa, que viene, realmente indica que está viniendo, es decir, viniendo continuamente. Lo que todo esto quiere decirnos es que, ese clamor desde aquí abajo, se eleva y está viniendo constantemente hacia arriba reclamando justicia. Y Abraham se acercó, y dijo: ¿Quieres tú realmente arrasar los justos con los malvados? Para explicar esto, Rabí Yehudá dijo: Observa que respecto de Noaj está escrito, y Dios dijo a Noaj: el fin de toda carne llega ante mí, hasta un arca de madera de gofer. Pero Noaj permaneció silencioso, nada dijo ni suplicó por misericordia para sus prójimos. En cambio, Abraham, tan pronto como el santo le anunció, verdaderamente el clamor de Sedom y Amorá es grande, yo bajaré y veré, inmediatamente se acercó y dijo: ¿Quieres tú realmente arrasar a los justos con los malvados? Rabí Eleazar dijo: aún la acción de Abraham no está más allá de toda cavilación. Fue efectivamente mejor que Noaj, el cual nada hizo, mientras que él alegó seriamente por los justos, para que no perecieran con los culpables, comenzando su alegato con el número de 50 justos y bajando a 10. Pero entonces se detuvo, sin completar su pedido de misericordia para todos, diciendo: no deseo estirar la recompensa debida a mí por mis buenas acciones. El ejemplo perfecto lo da Moisés, el cual, tan pronto como el santo bendito sea le dijo: ellos se han salido prestamente del camino, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Inmediatamente suplicó al Señor su Dios, concluyendo con las palabras: y si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito, en Éxodo 32:32. Y aunque todo el pueblo había pecado, no se movió de su lugar hasta que Dios dijo: yo he perdonado de acuerdo a tu palabra. En este aspecto Abraham fue inferior, pues pidió misericordia en caso de que hubiera hombres justos, y no de otra manera. Por lo tanto, nunca hubo un hombre que fuese para su generación un baluarte tan seguro como lo fue Moisés, el pastor fiel. Y Abraham se acercó, es decir, se aprestó a interceder, y dijo: por ventura hay 50 justos en la ciudad. Abraham comenzó con el número 50, que es la entrada al entendimiento, la Sefirá Biná. Y terminó con 10, cuyo número es el último de todos los grados, la Sefirá Malhut. Rabí Isaac dijo: Abraham se detuvo en 10 como el número simbólico de los 10 días de penitencia entre Año Nuevo y el día de la expiación. Al llegar a ese número Abraham dijo: después de esto no hay más lugar para penitencia, y por eso no descendió más. Después vemos escrito: y los 2 ángeles vinieron a Sodoma a la tarde. Rabí Yossi señaló que el versículo precedente, y el Eterno se fue tan pronto como dejó de hablarle a Abraham, indica que solamente cuando la Sejiná partió de Abraham y Abraham retornó a su lugar, entonces los 2 ángeles llegaron justamente a Sodoma. Dice 2, porque uno de los ángeles había partido con la Sejiná, dejando solamente 2. Tan pronto como Lot lo vio corrió por ellos. ¿Por qué? ¿Acaso Lot recibía en su casa a todos los que pasaban y les ofrecía de comer y beber? ¿La gente de la ciudad no lo habría matado, dándole el mismo tratamiento que a su hija? En efecto, la hija de Lot ofreció una vez un pedazo de pan a un hombre pobre, y cuando eso se descubrió, la gente de la ciudad le untó su cuerpo con miel, y la dejó así expuesta sobre una azotea hasta que la consumieron las avispas. Ahora bien, los ángeles de quienes estábamos hablando vinieron en la noche, y Lot pensó que la gente de la ciudad no se daría cuenta de ello. Sin embargo, tan pronto como los visitantes entraron en la casa, todo el pueblo se reunió y rodeó la casa.
Rabí Isaac planteó la pregunta: ¿por qué corrió Lot por ellos? Rabí Hizquía y Rabí Yesa dieron cada uno una respuesta. Uno dijo que fue porque observó en ellos una semejanza con Abraham, y el otro dijo, porque notó que la Sejiná revoloteaba sobre ellos. Esta opinión se apoya en el hecho de que también de Abraham está escrito: y desde la puerta de la tienda corrió para encontrarlos. Y aquí las palabras se toman con el significado de que Abraham vio la Sejiná. Y Lot vio y corrió para encontrarlos, y dijo: mirad ahora, mis señores, desviaos, os ruego. La expresión, desviaos, en vez de acercaos, significa que los llevó por un camino indirecto, de modo que la gente de la ciudad no los viera. Rabí Hizquía disertó aquí sobre el versículo: y miró a los confines de la tierra, y vio bajo el cielo todo. Job 28:24. Cuanto incumbe a los hijos de los hombres contemplar las obras del Todopoderoso, y ocuparse con el estudio de la Torá día y noche, pues por quien de esto se ocupa, el Todopoderoso es glorificado en lo alto y abajo. La Torá es realmente un árbol de vida para todos los que se ocupan con ella, ofreciéndoles vida en este mundo y en el mundo por venir. Así entendemos el verso: y él miró al confín del país, para darles alimento y satisfacer todas sus necesidades, pues él continuamente lo tiene bajo su vista. Como está escrito: los ojos del Eterno tu Dios siempre están sobre eso, desde el comienzo del año exactamente hasta el fin del año. Deuteronomio 11:12. Este es, además, el país del cual está escrito: ella trajo su alimento de lejos. Proverbios 31:14, y entonces proveyó alimento y sostén para todas las bestias del campo, pues así está escrito: ella también se levanta cuando aún es noche, y da alimento a los de su casa y también a sus doncellas. Proverbios 31:15. Además, está escrito: tú abres tu mano, y con favor satisfaces a toda cosa viviente. Salmo 145:16. Según otra interpretación, él miró a los confines de la tierra, de modo de inspeccionar las obras de cada hombre y examinar las acciones de la humanidad en el mundo, y vio bajo el cielo todo. Es decir, considera y escudriña a cada individuo. Así, cuando el santo vio las obras de Sedom y Amorá, envió a ellas esos ángeles para destruirlos. Acerca de esto está escrito: Lot vio, es decir, a la Sejiná. No es que alguien pueda realmente ver la Sejiná, pero vio un halo esplendoroso alrededor de sus cabezas. Y por eso leemos: y él dijo: mirad ahora, mis señores, utilizando ahí el nombre Adonai. Y fue respecto del halo, el reflejo de la Sejiná, que dijo: desviaos, os ruego, a la casa de vuestro servidor, y quedaos toda la noche, y lavad vuestros pies. Abraham no actuó de esta manera. Primero dijo: lavad vuestros pies, y luego dijo: y yo traeré un trozo de pan. Lot, en cambio, dijo primero: desviaos, os ruego, a la casa de vuestro servidor, y quedaos toda la noche. Y luego dijo: y lavad vuestros pies y os levantaréis temprano y seguiréis vuestro camino. Su propósito era que la gente no llegara a saber de la presencia de ellos. Y ellos dijeron: no, de ningún modo, sino que pasaremos toda la noche en la plaza ancha, pues esta era la costumbre de los visitantes que llegaban a esas ciudades, porque nadie quería recibirlos en su casa. El versículo continúa: y él los instó mucho. Cuando el Santo bendito sea está por ejecutar juicio en el mundo, él envía con este propósito un mensajero. ¿Por qué, entonces, tenemos aquí dos mensajeros, si hubiera bastado con uno? La verdad es que uno de los dos ángeles vino para salvar a Lot, esa era su misión específica, y por consiguiente, quedó uno solo para derribar la ciudad y destruir la región, esa era su misión.